Ya. Aquí Diego Lockwood y en los siguientes dos videos vamos a hablar de una materia que es particularmente difícil, pero al mismo tiempo casi nunca la preguntan con tanta dificultad, que es el metabolismo celular. Ya en este video vamos a ver lo que es respiración celular y en el video siguiente vamos a ver lo que es fotosíntesis. Bueno, para partir hay que tener algunas consideraciones generales como la definición de metabolismo. Metabolismo se define como la suma de anabolismo y catabolismo. También otra definición que se usa bastante de metabolismo es que es el conjunto de todas las reacciones químicas de un organismo. Otra gente define metabolismo casi igual a la anterior, solamente le cambian una palabra. Dicen que metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurre dentro de una célula. ¿Ya? ¿Qué es eso de anabolismo y catabolismo? Es una subdivisión que se hace para entender que hay dos procesos generales dentro de la célula, unas que utilizan energía y otras que producen energía. Hay reacciones en el cuerpo que van a estar con el objetivo de producir sustancias más complejas y hay otras reacciones químicas en el cuerpo que van a producir moléculas más simples. ¿Ya? Ambas se necesitan en el cuerpo y tanto anabolismo como catabolismo son reacciones que están del cuerpo interconectadas. ¿Ya? El anabolismo es un proceso de síntesis de moléculas complejas utilizando moléculas sencillas. ¿Ya? Entonces, como sale en este monito, anabolismo es sinónimo de construir. Ya moléculas sencillas podrían ser cada una de estas ladrillos y al unir los ladrillos se necesita energía, se necesita trabajo, que sería como este obrero, y producimos una molécula más compleja que sería la pared. Ya ese es el anabolismo. Lo que sale en el tercer punto no es tan importante porque, como les dije al comienzo del video, aquí van a aparecer muchas reacciones químicas raras y yo me las voy a saltar porque la PSU nunca se lo van a preguntar y a mí me interesa que se aprendan en este video por lo menos las cosas importantes que podrían preguntar en la PSU. ¿Ya? Bueno, lo que venía diciendo, esto no es tan importante. Ya eso de que una reacción es de reducción. El catabolismo, por el otro lado, es lo contrario, es el proceso de degradación de moléculas complejas a partir de sus constituyentes. O sea, volviendo acá atrás, el catabolismo sería destruir esta pared para volver a sus constituyentes, que serían cada uno de los ladrillos. Y esa destrucción de la pared generaría energía. Ya entonces el catabolismo libera energía. Acá no sale la pared ni el ladrillo, pero si se dan cuenta, al principio tenemos una molécula donde todos sus constituyentes, que serían monómeros, todos estos circulitos están unidos, y luego de una reacción en particular o de una cadena de reacciones en particular, producimos moléculas simples, ya los constituyentes. Y esa reacción, como sale aquí en el diagrama, genera energía. Las reacciones catabólicas son reacciones de oxidación, ¿ya? Que también si alguien se lo quiere aprender, apréndaselo y lo puede ver en química, pero no es tan importante, ya, para la PSU. Bueno, acá lo mismo, pero lo van a mostrar al mismo tiempo, ya. Reacción anabólica de simple con uso de energía, una estructura compleja, y al revés, catabolismo desde la estructura compleja, yo genero estructuras simples, sus mismos constituyentes, y esto libera energía. Entonces, si se dan cuenta, el producto del anabolismo se puede usar como sustrato en el catabolismo y la energía que produce el catabolismo se puede utilizar en los procesos anabólicos. Ya para que se entienda entonces que el anabolismo y catabolismo ocurren al mismo tiempo y se van apoyando mutuamente. Bueno, ¿y cuáles son los ejemplos clásicos de una reacción o una cadena de reacciones catabólica y anabólica? La respiración celular y la fotosíntesis. Y esas son las que pregunta la PSU. La reacción catabólica más clásica es la que vamos a ver en este video, la respiración celular. Entonces, como lo hemos dicho ya, si yo le estoy diciendo ahora que la respiración celular es una reacción catabólica, significa que la respiración celular va a ser un proceso como sale acá atrás, que de moléculas complejas va a producir moléculas simples y que va a liberar energía. Dicho de otro modo, la respiración celular es el método o
el medio que tiene la célula para producir energía. Ya nuestra energía entonces se produce mayoritariamente a través de este proceso que es la respiración celular. ¿En qué parte específica de la célula ocurre la respiración celular? En la mitocondria. ¿Y en forma de qué se genera energía particularmente? En forma de ATP, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. El anabolismo es una reacción de fotosíntesis y eso quiere decir que, perdón, al revés, la fotosíntesis es una reacción anabólica, la más clásica, y eso quiere decir que la fotosíntesis va a ser un conjunto de reacciones que va a producir moléculas complejas a partir de moléculas simples, ya, pero eso lo vamos a ver en otro video. Bueno, esta parte me la voy a saltar también porque está en otro video, creo que es como el video 7, ya que son las enzimas. Como estamos hablando de metabolismo y estamos hablando de reacciones químicas, claramente van a estar las enzimas presentes. Recuerden que las enzimas son mayoritariamente proteínas cuya función es acelerar las reacciones químicas, por eso son biocatalizadores. Sin enzimas, las reacciones químicas de la respiración celular y la fotosíntesis no se podrían llevar a cabo en condiciones normales de un ser vivo o se demorarían mucho, ya, pero mucho, mucho. Entonces finalmente es lo mismo que decir que no se llevarían a cabo, ¿ya? Entonces recuerden, las enzimas son proteínas, son biocatalizadores. ¿Qué significa que sean biocatalizadores? Que reducen la energía de activación de las reacciones químicas. Eso quiere decir que reducen la cantidad de energía necesaria para que una reacción química ocurra y son específicas, ¿ya? Y son tan específicas que cada transformación de una molécula A una molécula B necesita una enzima específica. Por eso ahora van a salir un montón de nombres de enzimas distintas que no es necesario que se lo aprendan para la PSU, pero los que quieran estudiar algo de salud o algo de ciencia sí van a tener que aprendérselas en biología molecular, biología celular, bioquímica, etcétera. ¿Ya? De todas maneras, aquí van a ver hartas diapos, lo voy a adelantar, que me las voy a saltar, porque de verdad que es información innecesaria para la PSU, pero que igual le pueden poner pausa al video y verlas, por curiosidad. ¿Ya? Bueno, aquí están otras características de la enzima. Recuerden que son reutilizables, son saturables. Eso quiere decir que cada enzima, como sale acá abajo, tiene un sitio activo en donde se une con su sustrato y si ese sitio está ocupado, claramente no puede llegar otro sustrato a ocupar el mismo espacio, ¿ya? Y las enzimas son proteínas cuya efectividad o cuya actividad funcionan a temperaturas, a pH y a concentraciones óptimas y por lo tanto no pueden trabajar a cualquier temperatura y a cualquier pH, ¿ya? Y lo mismo con las reacciones metabólicas de la respiración celular, ¿ya? Ya, acá está el video. La respiración celular, entonces, como habíamos dicho, y esto es lo único que incluso yo me arriesgaría a decir, no es para tanto, pero que en esta diapo sale todo lo que podrían preguntar en la PSU de manera más general, ya porque la PSU no se va al chancho tampoco en preguntar estas cosas. Ya, la respiración celular, entonces, hemos dicho que es un proceso catabólico oxidativo de la glucosa, ¿ya? O sea, a la glucosa nosotros le vamos a extraer energía a través de un proceso bastante largo que es la respiración celular, ¿ya? Como es un proceso oxidativo, significa que la respiración celular utiliza oxígeno y se libera CO2. Eso es importante porque vamos a ver que la fotosíntesis podría ser, o sea, no podría ser, es al revés, ¿ya? Se obtiene energía, ¿ya? Mucha energía a través de la respiración celular. Acuérdense que la mitocondria es la fábrica de la célula, eso significa que la mitocondria sintetiza bastante ATP, ¿ya? Todos los organismos la realizan y cuando decimos todos los organismos es todos, o sea, tanto procariontes como eucariontes. Nosotros, porque el DEMRE lo hace así, nos enfocamos en la célula eucarionte. En la célula eucarionte nos referimos a células animales, células vegetales y en verdad generalmente vamos a estar hablando de las células del cuerpo humano que son células animales eucariotas, ¿ya? Pero las procariontes, aunque no, que son las bacterias, acuérdense, aunque no tengan mitocondrias, aún así tienen las enzimas necesarias para realizar la respiración celular, así que sí realizan respiración celular, ¿ya? Pero en el caso de los eucariontes, en el caso de las plantas, en el caso de los animales, los seres humanos, la respiración celular se realiza en su mayor parte en la mitocondria. Bueno, eso que ven ahí es una mitocondria. Recuerden que es uno de los pocos organelos que tiene doble membrana. ¿Y por qué tiene doble membrana? Porque también sale en otro video.
habíamos explicado que la teoría endosimbiótica manifiesta que las mitocondrias antes eran bacterias por sí mismas que fueron, entre comillas, como comida, fagocitadas por una célula más grande y hubo una relación simbiótica en donde ambos se daban cosas favorables para la otra y así nacieron las mitocondrias. Acuérdense que la teoría endosimbiótica explica la forma y la función de las mitocondrias y también la forma y la función de los cloroplastos. Acuérdense, los cloroplastos de las células vegetales también tienen doble membrana y las mitocondrias y los cloroplastos, acuérdense que tienen también sus propios ribosomas y su propio ADN. Ya eso es súper raro, no es que todos los organelos de la célula tengan su propio ribosoma y ADN adentro. Solo el cloroplasto y las mitocondrias. Ya, esto. Esta es la otra tabla de información que yo creo que es la más relevante. ¿Ya? ¿Qué cosa? Que en la PSU les podrían preguntar cuáles son los distintos procesos o etapas de la respiración celular. ¿Ya? Y son 5. ¿Ya? Incluso algunos dicen que son 3, pero quédense con esto. El primer proceso es la glicólisis, que ocurre en el citosol. Si se dan cuenta, el primer proceso es el único que no ocurre en la mitocondria. ¿Ya? Por eso se dice como en generalidad que la respiración celular ocurre en la mitocondria. Pero el primer paso necesario, que la vamos a ver después qué significa, es la glicólisis, que ocurre en el citosol, el citoplasma. Luego viene la descarboxilación oxidativa, que ocurre en la mitocondria, al igual que el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Por qué digo que en algunos manuales, en algunas fuentes salen 3? Porque en algunos como que unen estas dos primeras etapas. Dicen sencillamente como glicólisis, ciclo de Krebs, y aquí la 4 y la 5 también dicen como cadena respiratoria de fosforilación oxidativa. ¿Ya? Da lo mismo. Pero esas son las etapas y la PSU lo que ha preguntado muy pocas veces, yo insisto que de respiración celular pregunta muy poco, pero hay que verlo igual, podrían preguntar esto, ¿ya? O sea, ¿en qué lugar ocurre las distintas etapas de la respiración celular? Con este nivel de detalle, o sea, no me refiero a como que digan matriz mitocondrial o membrana mitocondrial interna, lo dudo, pero para los que se quieren asegurar, deberían aprenderse de memoria igual. Por lo menos yo cuando era estudiante me lo aprendí de memoria igual, porque era medio obsesivo, ¿ya? Y ahí está. Entonces, insisto, la primera etapa, que es la glicólisis, ocurre por fuera de la membrana, en el citosol, y todas las demás reacciones que aquí algunos se pueden estar asustando, ocurren adentro de la célula. Yo insisto, esta reacción, esta seguidilla de reacciones, esto de NADMAS, NADH, NADPH, bla, bla, no lo vamos a ver porque la PSU nunca lo va a preguntar con tanta especificidad. Ya lo necesario nomás. Y entonces habíamos dicho que la respiración celular ocupa como sustrato principal a la glucosa. Ya entonces, para ocupar glucosa, la célula primero tiene que adquirir glucosa. Ya entonces, una de las primeras informaciones relevantes, que también podría estar saliendo en otros videos que estoy haciendo, es que la glucosa ingresa a la célula a través de difusión facilitada. Ya esa podría ser una de las preguntas que unan como la materia de membrana celular y su transporte y respiración. ¿Ya? Entonces la célula agarra o adquiere, ingresa glucosa a la célula a través de difusión facilitada. Recuerden que la difusión facilitada, era un tipo de transporte pasivo que no ocupaba energía, eh, que los constituyentes, los solutos se movían a favor de la gradiente, o sea, desde donde había mucho hacia donde había poco, y la difusión facilitada significa que los solutos, en este caso la glucosa, entra a través, facilitada, a través de una proteína de membrana, ¿ya? Eso. Ya, el primer proceso entonces ocurre en el citosol, de nuevo, ya, esto ya lo deben saber de memoria porque lo repetí 1000 veces, y se llama glicólisis. ¿Qué sucede en la glicólisis? Este cuadro de acá abajo es lo que yo les digo que nunca se lo aprendan así, porque nunca se lo van a preguntar así. Si alguien se le quiere aprender, qué bueno. Ya, la glicólisis es la transformación de la glucosa. Recuerden que perdón, la glucosa, que tiene 6 carbonos, es un monómero de los hidratos de carbono, mejor dicho, carbohidrato, ¿ya? La glucosa de 6 carbonos se transforma en 2 moléculas de piruvatos de 3 carbonos cada uno.
Si se dan cuenta, la cuenta de carbono es lo importante de la respiración celular. Y la cuenta de carbono sigue igual, po. Aquí hay 6 carbonos y acá 2 por 3 son 6 carbonos también. ¿Ya? Eso es lo único que tienen que aprender. Se lo de abajo, chao. ¿Ya? Lo único que tienen que ir sabiendo es que si se dan cuenta, si miran acá abajo, eh, la respiración celular ya empieza a producir energía. Si se dan cuenta, todas estas reacciones químicas para transformar la glucosa en 2 piruvatos gasta 2 ATP y produce 4. Entonces, si hacemos la resta, si yo gasto 2 pero genero 4, al final la sumatoria neta es que yo gano, produzco 2 ATP. Entonces la glicólisis por sí sola ya me está produciendo energía. No es mucha, son 2 moléculas de ATP. Vamos a darnos cuenta de que al final de todo el proceso de la respiración celular se producen casi 40 ATP. Y algunos dicen 36, otros 38. Vamos a ver. ¿Ya? Pero eso es la respiración celular. Es un conjunto de reacciones químicas súper grande que va produciendo ATP de a poquito. ¿Ya? Con la ayuda de otros factores, cofactores, enzimas, etcétera. Ya. Hay un proceso importante que es cuando la célula no tiene oxígeno, porque ya hemos dicho que las siguientes etapas que ocurren adentro de la mitocondria necesitan oxígeno porque la respiración celular es un proceso catabólico, oxidativo. ¿Ya? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando no llega el suficiente oxígeno a la célula y las células claramente tienen que producir energía de todas maneras? Existe un proceso que se llama fermentación, que es anaerobia, o sea, sin la presencia de oxígeno. Y hay dos. La PSU les podrían preguntar a lo más, yo insisto, cuáles son los dos tipos más importantes de fermentación, ya que son la fermentación láctica, y se llama así porque si se dan cuenta el piruvato en este caso, en esta reacción, cuando no hay oxígeno, el piruvato se transforma en ácido láctico. Y hay otra que es la fermentación alcohólica, donde el piruvato, luego de la glicólisis, se transforma en etanol y CO2. ¿Ya? Son reacciones secundarias que la PCO nunca la ha pescado tanto, en verdad, pero ahí está. Y ahí si alguien quiere saber más puede investigar después. Ya, miren aquí, esto es lo que yo decía que me iba a ir saltando. Ya, pero no tanto. Ya la segunda parte de la respiración celular ya ocurre adentro de la mitocondria y es la descarboxilación oxidativa. Y si se dan cuenta, acá lo más importante que ocurre es que el piruvato, que habíamos dicho que era una molécula de 3 carbonos, aquí hay 1, 2, 3, ya el piruvato en este proceso se transforma en acetil-CoA, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el piruvato de 3 carbonos se va a transformar en en una molécula de 2 carbonos, ¿ya? 1, 2 carbonos, ¿ya? Ese es el acetil-CoA. Y el acetil-CoA va a ser el sustrato de la siguiente etapa, que algunos dicen que es la más importante de todas, que es el ciclo de Krebs. Ya, vuelvo a repetir, lo único importante de la descarboxilación oxidativa es que el piruvato de 3 carbonos se transforma en acetil-CoA de 2 carbonos. ¿Ya? Y como habían 2 piruvatos, en este proceso vamos a construir 2 moléculas de acetil-CoA. Bien, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es la parte interna de la mitocondria, o sea, no ocurre ni en la membrana externa ni ocurre en la membrana interna, sino que ocurre adentro. Ya lo que podríamos llamar, entre comillas, a la matriz mitocondrial como el citoplasma propio de la mitocondria. Acuérdense que había dicho recién que la mitocondria antes era una bacteria por sí sola. ¿Ya? Entonces aquí está el ciclo de Krebs. Si se dan cuenta, yo insisto, fíjense en que aquí el sustrato con lo que trabaja el ciclo de Krebs es con el acetil-CoA. Recuerden, acetil-CoA que era una estructura de 2 carbonos producida en la etapa anterior que era la descarboxilación oxidativa. ¿Ya? Y el acetil-CoA, si se dan cuenta, miren, entra en una sucesión de reacciones químicas en donde se va transformando, por ejemplo, en citrato, en isocitrato, en alfa-cetoglutarato, en succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, en oxalacetato, etcétera, etcétera. Ya se va transformando en todos esos productos que son a su vez sustrato de la siguiente reacción. Cada una de estas reacciones está catalizada o biocatalizada por una enzima. Y esto va produciendo, esto se hace a cada rato, ¿ya? Va produciendo algunos factores como NADH, FADH2, produce CO2, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ustedes dicen,
¿Para qué? Ya, miren, acá está el balance del ciclo de Krebs, o sea, finalmente, ¿qué es lo que produce el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs, en todas esas vueltas que da, en todas esas reacciones que les dije, que no es necesario aprendérselas de memoria, produce 2 ATP, 4 NADH y 2 FADH2, ¿ya? Lo importante aquí es que también el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs produce ATP, poco de nuevo, y produce estos dos componentes que van a ser clave en las siguientes etapas. Ya si se dan cuenta, siempre lo que produce una etapa va a ser importante en la siguiente etapa. E insisto, todo lo que sale acá lo puedes leer, quizás algunos memorizárselo, pero da lo mismo. ¿Ya? La PSU siempre va a preguntar como lugares de donde ocurren los procesos de la respiración celular o va a preguntar por qué produce o qué no produce una etapa en particular. Ya, esto de la regulación, esto sí que no es importante. Así que los que hicieron el power se da mucho color. De verdad que esto es demasiado, así que me lo voy a saltar. Y finalmente, esto también es mucho jóvenes que están mirando el video, es mucha información. Lo importante acá es que me voy a devolver. Todo lo que había producido el ciclo de Krebs, esto va a ser ocupado en la última etapa, que es la cadena respiratoria. Voy a buscar un mono acá. En la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa. ¿Y aquí es esto? Según yo había un mono mejor. Sí, acá hay un mono mejor. Miren, en palabras simples, porque yo insisto, esto es demasiado difícil y nunca lo van a preguntar a la persona, nunca, pero por si acaso, los que no quieran quedarse hasta la mitad, porque en verdad hay alguna gente como que pesca hasta el ciclo de Krebs y después llega como al final como si tuviera pasado mágicamente. Pero si se dan cuenta aquí, esta flecha está mostrando que todos los productos del ciclo de Krebs, que habíamos visto recién, este es el mismo mono pero está en inglés que el de delante, todos estos componentes lo que van a producir finalmente es que exista un movimiento de protones, el H+, el hidrógeno más es protones, van a producir, por muchas cosas, por muchas razones que no vamos a explicar ahora, van a producir un movimiento de protones. ¿Ya? Miren acá, aquí a la derecha. Va a haber una gradiente de protones que va a moverse a favor de su gradiente a través de una proteína de membrana, de la membrana interna de la mitocondria. Y ese movimiento de protones, miren acá, este movimiento de protones va a pasar por una proteína de membrana que es ATP sintetasa. ¿Qué significa que sea ATP sintetasa? Que sintetiza ATP. Entonces, cada vez que se transporte protones por esta proteína de membrana, de la membrana de la mitocondria, miren lo que sucede. De ADP, de adenosín difosfato, yo voy a producir ATP, que es adenosín trifosfato, y todos sabemos, porque ya han visto los videos anteriores, que eso produce, o sea, esa es como la moneda energética de la célula. ¿Ya? Entonces, la cadena respiratoria, en estricto rigor, no en estricto rigor, sino que en fácil, la cadena respiratoria son distintas proteínas de membrana, si se dan cuenta acá, distintas proteínas de la membrana de la mitocondria por donde se transportan protones excitados por los productos producidos en el ciclo de Krebs y electrones también. ¿Ya? Aquí hay un juego entre electrón, protón, etcétera, complejo que la PSU nunca lo va a preguntar. ¿Ya? Lo más específico que podrían preguntar acá es que de dónde proviene el ATP de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, y ustedes podrían decir del movimiento de los protones en favor de su gradiente. ¿Ya? Y esto es lo más importante. Aquí sí que deberían darle pausa y aprenderse la memoria, sacarle una foto, etcétera, anotar lo que hagan. Ya, aquí están toda la sumatoria de procesos de la respiración celular con la cantidad de ATP que produce cada una. ¿Ya? Si se dan cuenta, la glucólisis aporta ATP, el ciclo de Krebs, que también se llama ciclo de ácido cítrico, también produce ATP, y la cadena respiratoria, ¿ya? Y la fosforilación oxidativa producen 34 ATP. Preguntas que podrían salir de aquí. ¿Cuál es la cantidad de ATP total que se produce al final de un proceso de respiración celular a partir de una glucosa? 38 ATP. ¿Ya? Otra pregunta que les podrían hacer es como en qué etapa de la respiración celular no se produce ATP. Si se dan cuenta, ¿cuál nos saltamos? La segunda, que es la descarboxilación oxidativa. O sea, la transformación de ácido pirúvico
acetil-CoA no produce ATP, es la única. Y la gran pregunta, que es como la que más se ha repetido, cuando pesca la respiración celular, porque insisto que el DEMRE casi nunca la pesca, es cuál es la etapa de la respiración celular en donde se aporta la mayor cantidad de ATP, y si se dan cuenta aquí sí que no hay competencia. ¿Ya? Y esto, chiquillos, chiquillas de memoria, la etapa que produce la mayor cantidad de ATP es la final. ¿Ya? La cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Ya aportan la mayor cantidad de ATP, que son 38. ¿Ya? Y eso es todo. Ya, deberían repetir el video. Esto es súper difícil y hay gente que se mata la cabeza tratando de aprenderse como las enzimas de memoria, y yo he sido súper majadero y repetitivo en eso porque no lo hagan. Ya, la prueba de ciencia tiene 3 materias distintas y no hay tiempo de aprenderse tantas cosas que ni siquiera van a servir. Ya, por lo menos a este nivel de PSU. Y en verdad, si les preguntan a los que estudian cosas de salud, se aprenden estas cosas para la prueba y después cuando ya son profesionales tampoco se acuerdan de toda la enzima y las etapas del ciclo de Krebs. ¿Ya? Así que no, tampoco es que sea como no, ustedes tontos que dan la PSU no se la aprendan porque bla bla, sino que es porque en verdad casi nadie se lo sabe. ¿Ya? Pero eso, algunos más curiosos podrían seguir googleando como ciclo de Krebs y en YouTube y en las imágenes de Google hay hartos monos, ya súper buenos. Pero insisto, ciclo de Krebs es una de las partes, la tercera parte de la respiración celular y produce ATP, ni siquiera tanto porque nos dimos cuenta que era la cadena de fosforilación oxidativa la que aportaba harto. ¿Ya? Eso chicos, traten de ver siempre este video asociado al que viene, que es fotosíntesis, porque ahí como que se dan cuenta que son dos procesos que se complementan. ¿Ya? Eso, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video cuando aprenda a ocupar esta cuestión, porque no tengo idea, espérense. Así que les vaya bien.